En este panel abordaremos los desafíos de contar con un marco nacional de cualificaciones desde la perspectiva de la educación superior, enfocándolo en las trayectorias formativas de los estudiantes y entendiéndolo como una herramienta fundamental para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Discutiremos respecto a la relevancia del marco nacional de cualificaciones en cuanto a política pública para la integración de los estudiantes al mundo globalizado, al aprendizaje a lo largo de toda la vida, el reciclaje profesional y actualización de la fuerza laboral, articulación de la educación superior con el mundo del trabajo y la mirada de las instituciones de educación superior sobre la progresión educativa de los estudiantes. Nuestros panelistas, a quienes iré presentando individualmente, cuando les corresponda intervenir, son distinguidos educadores, rectores de instituciones del Estado y privadas. En el caso de las primeras, una de ellas ubicada en la capital de una de las regiones importantes. Todas las regiones son importantes, pero esta es muy importante en el sur. Otra en Santiago, y en el caso de las instituciones privadas, todas están presentes en muchas regiones del país, mediante la sede respectiva, y en cuanto al tamaño del cuerpo estudiantil, se encuentran entre las instituciones de educación superior más grandes de Chile. Cada panelista, al igual que los paneles que nos han precedido, tendrá 7 minutos de presentación. Hago la advertencia, y dado que los rectores somos buenos para hacer discursos, que a los 2 minutos les avisaré que el tiempo está a cargo a punto de terminar, y cumplido el tiempo les arrebataré el micrófono. Una vez finalizadas todas las intervenciones, se destinará tiempo para las preguntas, las que deberán hacerse llegar al escenario escrita en una papeleta. Bueno, para comenzar entonces, dejo con ustedes a Sergio Bravo, rector de la Universidad de la Frontera. Sergio Bravo es químico de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia y Tecnología de la Leche de la Universidad Austral de Chile, diplomado en Gestión de Empresas. Fue elegido rector de la Universidad de la Frontera el año 2002 y ha sido reelecto para este cargo en 2 oportunidades, ejerciendo actualmente su 3er mandato. Dejo entonces con ustedes al rector Bravo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad 7 minutos huele como se hizo a la secretaria de la candidata a diputada de Arica. Para este tema es re poco lo que uno puede decir. En realidad quisiera partir comentando que yo ya 11 años como rector y uno siempre le motivan ciertos temas. Mi primera etapa como rector fue el tema del financiamiento. Como en 5 años estuve trabajando en temas de financiamiento de la educación superior y posteriormente uno se da cuenta que el financiamiento a veces tiene poco sentido en qué lo vamos a aplicar. Y ahí me motivó el tema de la innovación curricular, de lo cual llevo 6 años y en realidad se dan cuenta que prácticamente no he obtenido nada, salvo darle apoyo a mis vicerrectores del Consejo de Rectores y acompañarlos en todas las iniciativas que ellos tienen. De lo que hemos visto hoy día, deberíamos entender esta progresión que se nos invita como un sinónimo de un programa nacional, es decir, un diseño de secuencias que contemple contenidos, conocimientos, objetivos y experiencias de formación. Todo ello debería garantizar los procesos de continuidad, facilitando la movilidad a través de niveles y grados, sobre la base de logros de aprendizaje garantizados y reconocidos por todos. En realidad, ¿cuánto hay de esto? Muy poco en nuestras universidades. Yo quiero ser muy honesto en eso. Hoy día tenemos formaciones yuxtapuestas, sin relación entre sí, y con formaciones tipo túneles, que tienen una única dirección. Y lo más grave de todo, que el título marca a una persona para toda la vida. ¿Ya? Un ejemplo, yo sé que lo siento son pocos. Una doctora de mi universidad se acercó a mí a conversar porque ella había recibido una muy alta distinción en Estados Unidos, estaba haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, vuelve a nuestra universidad, ella trabaja en cáncer,
y quiere insertarse definitivamente en nuestra universidad y tiene un problema. Ella es ingeniero forestal. Y ese título de ingeniero forestal, siendo que ella se dedica al tema de la salud, con un doctorado, con postdoctorado, en muy buenas universidades, hay algo que no estamos haciendo bien en el sistema universitario. Los modelos de enseñanza en nuestras universidades en general tienen una baja relevancia en el sentido de que no entregan suficientes aprendizajes y experiencias significativas que aporten las necesidades de la sociedad. Es decir, muchas veces nuestras universidades están dando la espalda a las necesidades de la sociedad. Y también hay una baja pertinencia porque no están en relación con el contexto social y cultural. Todos sabemos que tenemos un diseño actual de la educación superior. Estudiantes que recibimos que provienen de dos mundos, la educación científico-humanista y la educación técnica profesional. Son dos salidas distintas para dos caminos distintos. Un camino es el universitario y otro camino es el CFT y el IP. Y aquí está uno de los grandes dilemas. Se nos invita a conversar de qué manera un estudiante que proviene de un CFT se conecta con el mundo universitario sabiendo que son formaciones en la enseñanza media distinta y en la formación superior distinta. Pienso yo que al menos esta formación, en el caso de los CFT, ¿no es cierto?, su camino es continuar hacia los IP y el mundo universitario corre por caminos distintos. Por lo tanto, normalmente se critica la PSU. La PSU es un mecanismo diseñado para seleccionar estudiantes para el mundo universitario. Nunca ha sido pensado para seleccionar a alumnos, ¿ya?, que provienen del mundo del técnico profesional. Y ahí hay un problema enorme. Y por lo tanto, la única alternativa que tenemos es rediseñar todo nuestro sistema de educación como es la esperanza o expectativas de todo. Pero no podemos pedirle, ¿ya?, a un instrumento como el caso de la PSU que dé cuenta de la formación que tienen nuestros estudiantes CFT que han sido formados o cuyas expectativas de desarrollo son totalmente distintas. Y finalmente, con esta parte, también uno tiene que ver que las políticas de financiamiento de nuestro sistema es el elemento más desordenador de todo el sistema, ¿ya? Hoy día lo que estamos asistiendo, ¿no es cierto?, uno mira que la tendencia del mercado es los estudiantes van corriendo hacia los CFT, rápido trabajo, y uno ve que también las universidades van corriendo detrás de estos estudiantes y lo que vamos teniendo son universidades tipo hoy día CFT o universidades tipo IP, y creo que le hace mal al país. La Universidad del Consejo de Rectores, con el cual me ha tocado intervenir, este tema no es un tema nuevo, ¿ya? El año 2002, la ministra de Educación y la ministra de Relaciones Exteriores de la época asistió a Europa, yo creo que Pedro Pablo asistió a eso. Chile firmó un tratado de integración, Chile-Europa, y el objetivo era seguir el proceso de Bolonia, y por lo tanto se nos pidió al Consejo de Rectores que hiciéramos un rediseño de todo nuestro sistema de educación superior. De eso han pasado exactamente 11 años, de aquella firma del año 2002. Y la verdad es que se ha avanzado nada o poco. Lo destacable es el sistema de créditos transferibles, que está incipiente, pero por ejemplo, formación por ciclo no tenemos absolutamente nada. Yo sueño algún día que un estudiante estudie en un primer ciclo de la región de la Araucanía, 3 años o 4 años en formación de ingeniería, y que esos sistemas de créditos se transfieran y termine con una maestría en minería en Antofagasta, por ejemplo. De eso hoy día prácticamente nada es imposible. Una, porque Antofagasta probablemente no va a reconocer esos créditos transferibles, y dos, porque quien les habla va a perder 2 años de sus estudiantes de pago de matrícula. Y por lo tanto, el sistema de financiamiento de nuestro país para avanzar estos temas tiene que solucionarse, o si no, no hay ninguna alternativa. Por lo tanto, las dificultades tienen que ver con las leyes. El tema mayor que tenemos básicamente es que es un sistema extremadamente atomizado. Todos nos arrogamos el concepto de la libertad de enseñanza y de la autonomía, por lo tanto, hay pocas posibilidades, si no hay leyes superiores, de que ordenen todo este sistema.
cada universidad tiene autonomía para hacer lo que ellos creen que es conveniente hacer, y también la libertad de enseñanza normalmente aparece en todo este tipo de cosas. También en las universidades hay que hablar también del tema de las capturas. Okay. Hay que entender de que las universidades tienen sus culturas, ¿no es cierto? Y obviamente que es más fácil seguir haciendo lo que estamos acostumbrados de hacer, más que estar pensando en algo nuevo. Y por lo tanto, uno sigue esperando el rol del Estado para que algún día sea capaz de rediseñar todo el sistema de educación superior, que sea de la manera de top-down, porque bottom-up en Chile va a ser muy, muy difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Una instancia articuladora, acuerdos, consensos, una mirada país, una idea de cómo conseguimos el desarrollo de nuestro país y el rol de la educación superior dentro de este concepto de desarrollo. El Estado debe definir cuál va a ser su rol y finalmente un financiamiento acorde a lo que nosotros podamos diseñar. Particularmente. Presento ahora al rector Riesco, geógrafo de la Universidad de Chile y doctor en geografía por la Universidad de Bonn, Alemania, y ante su actual cargo fue vicerrector académico de las Universidades Católica de Chile y Gabriela Mistral. Dejo con usted entonces a Ricardo Riesco. Muchas gracias, rector Rosso. Muy buenas tardes. Yo he preparado para tenerme estrictamente al tiempo sugerido una pequeña presentación. Primero quiero hacer yo 4 o 5 statements generales de cómo se visualiza el futuro, diciendo que en el mundo global del conocimiento, la expansión del saber, la innovación y la obsolescencia será su rasgo más constante y distintivo. Eso no es una obviedad, porque el conocimiento, el saber es el único, entre comillas, commodity que, a diferencia de los caducos y los renovables, mientras más se le penetra, más crece, se abunda. El saber no tiene límites por encima. Entonces, la constante va a ser la obsolescencia, la renovación, en fin, y la innovación. Por eso que se piensa que va a debutar a gran escala el los lifelong studies y una expansión de la modalidad MOOCs de educación, son Massive Online Open Courses, de manera tal que esos son elementos que hay que tenerlo en cuenta para visualizar el futuro chileno, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un pasado muy rezagado, muy rígido. Después, el país no puede subsistir con grados y títulos mixtos, rígidos, obsoletos, no compatibles internacionalmente, de larga duración y carentes de toda articulación transversal. En Chile todos sabemos que coexisten 2 vertientes, macrovertientes de inspiración, la europea y la norteamericana, y dentro de la europea hay 2 subvertientes, la humboldtiana o la germana, que liga la docencia a la investigación, o la docencia es producto de la investigación con la visión de Wilhelm von Humboldt, y también paralelamente la francesa, la profesionalizante de Napoleón, que crea cuadros para el Estado, y la norteamericana, por otro lado, con las características que le conocemos, de manera tal que tenemos un mix que es absolutamente sui generis y muy chilensis, y que no es compatible con un mundo global. Y finalmente, en Chile los estudios de educación superior tenderán a ser obligatorios, entendiendo por obligatorios que prácticamente todos los que quieran acceder van a acceder de hecho. Lo que pasó hace 20 años atrás o 30 años atrás o 40, no sé, con la educación secundaria. Todo chileno joven chileno va a tener la opción de hacer estudios universitarios y los hará. Entonces, con ese trasfondo, yo quisiera pasar un segundo punto diciendo que a qué debiera apuntar una reforma de la estructura de la educación superior chilena, sobre todo visualizando el tema universitario al menos. Primero, relativizar, hacer menos único el monopolio de la actual estrecha y movilidad vertical
del tipo todo o nada, de los cañones que hablaba Sergio, eso, con carreras muy largas, fortalecer la articulación horizontal transversal con salidas y certificaciones intermedias. Ese es uno de los grandes targets que debemos apuntar. Después, propender a una estructura que recoja los estudios o los temas multi, pluri o transdisciplinarios que serán sin duda algunas los predominantes a futuro. A mí me cuesta imaginar los temas de 20, 30, 40 años más, que es el horizonte de tiempo que nosotros como universidad tenemos que preparar a nuestros egresados. Van a ser absolutamente todos, exagerando todos, de naturaleza pluridisciplinaria. Y nosotros tenemos un sistema actual de naturaleza monodisciplinaria. No se ha avanzado nada en eso, nada. En cuarto lugar, mallas curriculares más autosoportadas, autovalentes, cohesionadas y condensadas. Esta palabra yo uso ahí el esquema, la idea del concepto de minor, que minor es un conjunto de materias afines que se entienden a sí mismos, que se sustentan a sí mismos. Eso existe en toda la educación, tanto hoy día, en Estados Unidos hace mucho tiempo, el major y el minor, y en Europa, en Alemania, por ejemplo, el Hauptfach y el Nebenfach. No es, de alguna forma, hay que recoger también la vocación secundaria de la elección de los estudiantes. Porque toda la elección implica, por lo que es obvio, por un lado, la elección que se hace, pero también la segunda mejor chance que se desecha, la segunda vocación. Eso hay que sacarlo para un estudiante, sacarlo a luz, darle expresión a eso. Se puede saber inglés y también se puede saber francés, no son excluyentes. Eso hay que propender en la reforma o la nueva visión que se pueda tener en el caso chileno. Después, lograr un antídoto a las deserciones tempranas y asegurar una selección vocacionalmente más decantada, como consecuencia de haber cursado con anterioridad a la elección definitiva un conjunto de materias. O sea, una elección que no sea absolutamente vocacional, porque a la edad que se toma, una elección vocacional es riesgosa. A esa edad los jóvenes tienen varias alternativas. Y de hecho, hay deserciones enormes en el sistema, con variantes de las universidades, pero en general hay una deserción muy grande en los primeros años, 2 años de estudio en las universidades. Y todos sabemos que a la segunda deserción eso significa cortar para siempre los estudios. Hay que procurar que esa elección sea mucho más fundada a partir del conocimiento previo de las materias, o no de todas las materias, de algunas de las materias. Y esa es la idea de los tiempos míos, que estaba en la Católica y el rector Rosso después lo impulsó muy fuerte. Eso también estaba en el famoso bachillerato y después él le hizo un upgrading al college. Pero es un tema que hay que tratarlo, hay que evitar la deserción temprana a los alumnos porque es irrecuperable, tiende a ser irrecuperable. Otro tema que hay que decir a este respecto también es que hay que saber que en Chile, yo no tengo los datos exactamente comparables con otras partes de Europa, pero me parece que, y Estados Unidos, me parece que es menor. Hay que saber que en Chile del orden, dependiendo de la disciplina, pero del orden del 50%, si uno deja a los médicos al lado, del orden del 50% de las personas que han estudiado una disciplina en la universidad y cerrado la disciplina y no trabajan aquello que estudió. No trabajan aquello que estudió. Entonces algo hay ahí que hay que revisar. Hay algunas que son muy vocacionales, medicina, pero el resto, el 50% o del orden del 50%, es un dispendio personal gravísimo, social aún más grave. Hay que ver cómo parar esas deserciones. Después, hay 2 desafíos neurálgicos a resolver más allá de la natural resistencia cultural laboral a un cambio. Es muy conservadora en la visión de las instituciones y también la educación tiende a tener una mirada social de los actores que ingresan a ella muy conservadora, no quieren arriesgar. Es muy difícil, y yo me uso de ejemplo, si puede servir de algo. Yo cuando estudié geografía en la Universidad de Chile, era como estudiar hoy día ornitología o lo que la cosa más extravagante que se puedan imaginar. Y yo me atreví,
teniendo el puntaje para haber estudiado otras cosas, para seguir y perseverar en geografía. Y he trabajado profesionalmente toda mi vida en aquello. Pero hay mucha juventud que por una carga, por una hipoteca histórica, no se atreven a tomar opciones de carreras que hoy día, la pregunta inmediata es qué sustentabilidad económica tienen a futuro. Entonces, eso hay que... Porque yo insisto en un punto muy importante. Nosotros, hoy día con las expectativas de vida que hay en Chile de 80, 85 años, ¿sí?, los estudiantes que nosotros estamos formando hoy día van a operar en la segunda mitad del siglo XXI, con temas que hoy día las universidades nos están ofreciendo. Los dos desafíos neurálgicos son dar para cada una de estas salidas intermedias certificaciones explícitas que eviten la polisemia, que digan algo, que no sean cosas ampulosas que no digan nada en su texto, que sean mensurables, que sean acogidas y valoradas por el mercado laboral profesional. Hablaba lo que pesqué del expositor de Sudáfrica, tiene que haber una relación con las titulaciones, las certificaciones, con la demanda laboral profesional, si no, no tiene mayor sentido. Y, por último, tener claridad y eficacia y rapidez en relación al mecanismo y a la modalidad con que se aprueba, se cierran formalmente estos ciclos intermedios. En las universidades existe un estado que es muy frecuente y que no tiene ningún estatus legal, que es el de egresado. Hay que saber cómo se cierran las carreras, sobre todo en estas salidas intermedias. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, entonces, participa Gonzalo Vargas, rector de INACAP, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile, MBA y Master of Science en Agricultura y Recursos Económicos de la Universidad de California. Antes de ocupar su cargo actual, fue profesor y director del Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y gerente general de la Fundación Paz Ciudadana, entidad donde le correspondió participar en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Dejo con usted entonces a Gonzalo Vargas. Donde quiera, Gonzalo, aquí o allá. Gracias. Es más cómodo. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Gracias. Que hasta ahora una vez se queda dormido uno, entonces. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y celebrar que el Consejo Nacional de Educación se haya interesado en los marcos nacionales, ¿cierto? Y entiendo yo de esta manera también quiera impulsar su desarrollo e implementación en el país. Coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra, ¿cierto? Y lo que se ha hablado en las sesiones anteriores de la necesidad y la conveniencia de contar con un marco nacional de cualificaciones. Coincido en las dificultades que existen. Creo que vamos a estar de acuerdo en que en Chile no tenemos un sistema, lo que tenemos es un no sistema, ¿cierto? O un sistema fragmentado, un sistema bastante obsoleto, la mayor parte de la normativa que define la estructura de título de grado en la educación superior y que define el tipo de institución en la educación superior fue creado a principios de los 80, ya pasaron 32 años y el mundo cambió. Ahora yo parece que soy más optimista que otros presentadores. No solamente coincido en la problemática, sino que también soy convencido que podemos avanzar en la solución. Por lo menos yo les puedo hablar en estos 6 minutos que me deben quedar, de que en INACAP ya tenemos nuestro marco institucional de cualificaciones definido desde el año pasado y que estamos trabajando en su implementación paulatina. Primero, ¿por qué y para qué? En primer lugar, por una convicción que tiene que ver con nuestra misión, con nuestra historia, de que son los sistemas de educación los que deben estar al servicio de las personas y por lo tanto las trayectorias de aprendizaje, la estructura de título de grado, la manera de reconocerlo, las modalidades de los sistemas de financiamiento, deben estar al servicio de las personas y sus necesidades. Y no es que las personas se tengan que adaptar a las instituciones, a las estructuras, a los sistemas de financiamiento. Creo que es un principio que vamos a todos reconocer, que probablemente compartimos. El segundo por qué y para qué es porque como institución necesitábamos un marco de cualificaciones. INACAP, como ustedes saben, tiene un centro de formación técnica, 45.000 alumnos en carreras técnicas, tiene un instituto profesional y una universidad
donde tenemos 70.000 alumnos en carreras profesionales, conducentes a títulos profesionales y en algunos de ellos también, junto con el título profesional, al grado académico de licenciado. Y estamos desarrollando nuestros primeros programas de magíster, ya tenemos 4. Y donde nació INACAP era en el mundo de la capacitación, y hoy día somos el organismo técnico de capacitación más grande del país. Este año esperamos cerrar en diciembre con del orden de 300.000 participantes en cursos de capacitación y educación continua. Un total de 115.000 alumnos en pregrado, como 200 en posgrado recién, y 300.000 en capacitación. Así que por lo menos 400.000 personas formándose con nosotros en más de 90 programas de pregrado y algunos miles de cursos distintos en el ámbito de la capacitación y la educación continua. Y el problema que teníamos es que tampoco éramos nosotros mismos un sistema. Carreras técnicas, carreras profesionales, capacitación, educación continua, etc. Y si bien el diseño curricular históricamente se ha hecho para articular los programas de estudio, la articulación era hecha sobre la base de programa por programa, carrera técnica con su correspondiente continuidad de estudio en la carrera profesional, favoreciendo una trayectoria vertical, si se quiere. Lo mismo con convenios con colegios científico-humanistas y técnicos profesionales, ¿cierto?, que muy difícilmente apuntaban a convalidar estudios o evitar a lo menos la duplicidad de que los estudiantes no tengan que hacer 2 veces cubrir los mismos aprendizajes. También ya teníamos un modelo curricular, un modelo educativo orientado a competencias, que es muy importante porque las cualificaciones se tienen que definir en términos de resultado de aprendizaje y competencias. Si está definido por objetivo y contenido, es muy difícil hacerlo. Pero no teníamos un sistema todo lo fluido que queríamos para favorecer una progresión de los aprendizajes de las personas a lo largo de la vida, que reconociera las capacidades de las personas, sus conocimientos, sus habilidades, su autonomía, su responsabilidad, independiente de la manera como hayan adquirido esos aprendizajes y competencias. Hoy día, entonces, este marco de cualificaciones que desarrollamos, le llamamos el marco institucional de cualificaciones, el MIC, y también sirve porque es el marco inacapino de cualificaciones. Estudiamos los modelos, sobre todo europeos, el marco europeo de cualificaciones, también el sistema australiano y neozelandés. Personalmente tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento de estos sistemas en Australia, Inglaterra y Escocia, y adaptar un modelo. Finalmente, después se puede profundizar, ¿cierto? Ya me debe quedar casi nada, 2 minutos. Nos decidimos por un marco unitario, rápidamente ciertos titulares, un marco unitario, no un marco binario, porque en ciertas partes se escogió un marco binario en el sentido que existe la ruta técnico-profesional o vocacional por un lado y la académica por la otra. Nos parece que desde el punto de vista de las personas y la naturaleza de los aprendizajes, esa es una división artificial. Cuando uno se da los descriptores, los perfiles de egreso de los distintos niveles, la verdad es que tienden más bien a converger. Así que es un marco unitario. Segundo, nos decidimos por 8 niveles, al igual que el marco europeo. La verdad es que hay países que optaron por 10, por 12. Nos parece que 8 es suficiente para reconocer los distintos niveles. En tercer lugar, esos 8 niveles no es que nosotros como institución ofrezcamos los 8 niveles, sino que está pensado para que cuando Chile tenga un marco nacional podamos converger, reconociendo el nivel de la educación superior, igual que el modelo americano, el Associate Degree a nivel de Community College, el Bachelor, el Master, el Doctorado, o en el proceso Bolonia, el ciclo corto, el primer grado, digamos, el Bachelor, el Master, el Doctorado también. Entonces, a nivel de educación superior nos quedamos con 4 niveles y también definimos 4 niveles en los niveles previos. Estamos en un proceso paulatino de implementación. En la jerga, ¿cierto?, de los marcos, sería un marco de carácter reformador, no tan transformador, porque tenemos que seguir lidiando con la regulación chilena, donde un título técnico es cualquier cosa que dure 1.600 clases, un título profesional es cualquier cosa que dure 3.200 horas. Nadie sabe lo que una hora ni una clase, cuántos minutos tiene una hora, ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo mismo respecto a los grados académicos. No hay mucha claridad en Chile que es una licenciatura. La OECD, ¿cierto?, el año 2009 observó y invitó a revisar el concepto chileno de licenciatura, etcétera, etcétera. Entonces, frente a estas definiciones que todavía existen y que todavía tenemos que cumplir, es un marco entonces que se adapta a las regulaciones vigentes
pero que al mismo tiempo facilita el ordenamiento de nuestra propia oferta. Gracias. Hará uso de la palabra ahora Jaime Bater, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de California, con trayectorias académicas en la Universidad de Chile, Católica del Norte, y Adolfo Ibáñez, donde se desempeñó como profesor de pregrado y posgrado. Entre 2000 y 2004 fue vicerrector académico de la Universidad Santo Tomás y posteriormente vicerrector académico de la Corporación Santo Tomás. Dejo con usted entonces a Jaime Bater. Gracias, muchas gracias por la invitación al Consejo Nacional de Educación. La verdad que cuando ya uno es el penúltimo en hablar y el último, uno o cae en repetir muchas cosas o trata de decir algo muy innovador para llamar la atención, pero bueno, vamos a ver en qué rango quedo yo. Lo primero, decir de que esta presentación obviamente la estoy haciendo con la mirada desde mi institución, donde yo trabajo, Santo Tomás, que bastante parecido además a lo que es INACAP. También tenemos desde la formación técnica hasta la universitaria, también con una UTEC, y con la única diferencia que nosotros también estamos en el mundo escolar, que también tenemos colegios. Y por lo tanto, hemos trabajado durante también un largo tiempo en construir un sistema articulado que contenga esta movilidad horizontal entre sedes, entre carreras de una misma institución, y también la movilidad vertical entre carreras de distintos niveles. Y este ha sido un objetivo no fácil de lograr, y voy a volver sobre este punto más adelante. Quisiera también destacar al hablar del marco de cualificaciones, de que obviamente la educación superior cumple múltiples roles y, como ha estado muy en boga últimamente, no puede ser considerada solamente como un bien de consumo privado o solamente como un factor productivo. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que para aumentar el bienestar del país es condición necesaria lograr una mayor productividad de su economía, para lo que se requiere tener una fuerza de trabajo más preparada y un sistema de educación superior que entregue programas más pertinentes. Esto último permite que los egresados de la educación superior se inserten de mejor forma en el mercado laboral, lográndose mayores niveles de satisfacción para empleados y empleadores, y que los primeros avancen en sus ámbitos laborales de manera más expedita, de acuerdo a las necesidades del cambiante mundo laboral. Hay que mencionar también que estos cambios que se han estado discutiendo en el día de hoy están insertos en un sistema de educación superior que ha mostrado significativos cambios en las últimas décadas, que también se han mencionado durante el día. Ha tenido un fuerte crecimiento su matrícula, especialmente en los sectores de menores ingresos. Hoy día tenemos más de 1 millón de estudiantes, 1.100.000, de los cuales más del 55% estudian en un CFT o IP, y por lo tanto que hace bastante tiempo dejó de ser un sistema selectivo, o un no sistema, como se dijo, pero selectivo. Un sistema que, pese a la masividad que presenta, sigue entregando importantes retornos a quienes estudian en él, y hay que mencionar que es un sistema, perdón el uso de la palabra, porque ya se ha dicho que no lo es, pero bueno, un conglomerado de instituciones que se nutre principalmente de jóvenes provenientes del sistema escolar, con la mitad de ellos formados en la enseñanza media, técnico-profesional, como también se nos hizo ver hace algunas horas atrás. Un sistema que cada vez recibe a más trabajadores activos que requieren actualizarse u obtener un título que en su momento no pudieron lograr. En definitiva, un sistema que debe responder a los cambios demográficos, socioeconómicos y culturales que ha vivido el país en las últimas décadas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Para destacar, ¿no es cierto?, la relevancia que tiene este marco de cualificaciones para la formación y también para el contexto económico laboral, es decir, para el mundo de las empresas productivas y prestadoras de servicios. Estas hoy día cada vez también se encuentran en mercados más competitivos o con mayores exigencias regulatorias o de los mismos consumidores. Y en definitiva, en ellas se requiere cada vez más innovación. Por lo mismo, las exigencias para quienes trabajan en estas instituciones
empresas productivas o prestadores de servicios, también son crecientes. Se requieren, por lo tanto, también mayores conocimientos, mayores competencias y habilidades que deben irse adaptando a las necesidades del entorno. Por lo mismo, desde el mercado laboral destaca la necesidad de contar con mecanismos que articulen y vinculen a los sectores productivos con el sistema de educación, o dicho de otra manera, contar con las iniciativas que favorezcan la integración de los estudiantes con el mundo del trabajo. Aquí ya se ha dicho que hay algunas iniciativas que se han estado desarrollando, pero obviamente que todavía queda bastante por hacer. En esta perspectiva se considera que existe una brecha importante relacionada con la articulación y vinculación entre las empresas y las instituciones formadoras, incidiendo tanto en la dispersión de los perfiles de egreso vigentes para una misma carrera, como en la deficiente pertinencia social de los mismos y por consiguiente la empleabilidad de los alumnos en algunos casos. Entonces, un elemento fundamental al que un marco nacional de cualificaciones colabora decididamente es la articulación entre los distintos niveles educacionales y entre la educación formal y la informal. Articular implica reconocer y validar los vínculos y conexiones entre los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales adquiridos mediante las trayectorias educativas y laborales de las personas a lo largo de su vida. Es decir, las distintas maneras, ¿no es cierto?, de ir formando, avanzando en las trayectorias de procesos de adquisición de aprendizaje. Entonces, en este contexto, la articulación es el tema central, y ahí, citando uno de los trabajos que ha realizado el Foro AEQUALIS, que también ha tocado esta materia, se habla ahí de generar espacios recíprocos, de reconocimiento entre estas instancias, dado que la prioridad desde el sistema de educación superior ha sido básicamente unidireccional, esto ya se ha dicho, esto es titular o certificar técnicos o profesionales sin experiencia para que se desenvuelvan en el mercado laboral. De esta forma, los objetivos centrales hoy son la flexibilización de los programas educativos y la mejora en las habilidades adquiridas, haciéndolas relevantes y pertinentes al contexto laboral. Me voy a saltar ahí eso como diagnóstico, como contexto, y un poco cuáles son los problemas que vemos nosotros y un poco de la realidad que nos ha tocado vivir, y a partir de eso sacar algunos desafíos. Si bien hemos podido ver la necesidad de lograr una mayor vinculación entre el sistema de educación superior y el mercado laboral, y que este objetivo se logra, al menos parcialmente, por medio de la creación de un marco nacional de cualificaciones, hay problemas y desafíos que me gustaría destacar. Existen claramente algunas falencias en nuestro sistema educacional que atentan al adecuado desarrollo de este marco. Temas como los abordados en el informe de la OSDE del 2009, que ya se han mencionado hoy día y por lo tanto no los voy a repetir. Sin embargo, quiero dejar también establecido acá que un tema que es relevante es la traducción, o sea, de los marcos nacionales de cualificación, hacer la traducción a los programas de estudios es un proceso de elevado costo. Es decir, una cosa es levantar las cualificaciones, otra cosa es traducir eso en programas de estudio, y por lo que explicaba Gonzalo, es un tema bastante costoso y requiere mucho tiempo. Pero además requiere también una cierta articulación. En el caso de INACAP lo han hecho ellos mismos, pero si uno quisiera hacer como un sistema nacional, obviamente requiere una articulación entre, por un lado, los empleadores para definir los marcos de cualificaciones, y por el otro lado una coordinación entre ellos y las instituciones formadoras para hacer la traducción a los perfiles de egreso y las mallas curriculares. Por lo tanto, hay un problema de recursos, pero no solo eso, también hay un tema de las confianzas, que también se ha mencionado hoy día en este seminario. Se requiere confianza primero entre empleadores que compiten entre sí para definir las cualificaciones necesarias para los distintos tipos de trabajo que realizarán las personas en ese sector o industria. Se habló hoy día como un gran ejemplo lo que ha hecho el Consejo Minero, por cierto. Se requiere luego confianza entre empleadores y formadores para lograr las mallas curriculares que cumplan con las exigencias de los primeros, pero dejen espacio a los segundos para marcar las diferencias entre ellos, a través, por ejemplo, de los sellos institucionales. Finalmente, con un sistema ya en operación se requiere confianza entre instituciones formadoras. Esto es para la transferencia de los estudiantes, que es lo que nos interesa. Creemos que el sistema de créditos transferibles que se ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en Chile,
constituye un importante instrumento de trabajo para acortar las brechas de confianza, así como un mecanismo eficaz para el diseño de los itinerarios formativos vinculados al Marco Nacional de Cualificaciones. Y acá hacer referencia al tema de la confianza, porque incluso en el caso nuestro, Santo Tomás, también internamente esto se ve, estas pérdidas o estas faltas de confianza. Nosotros hemos avanzado mucho en la articulación de nuestras carreras técnicos y profesionales, pero el paso a las carreras universitarias es un paso que hemos ido dando en algunas áreas y en otras se nos hace más difícil por la ya mencionada también autonomía que tienen, en este caso, las ciertas facultades. Eso es un proceso lento que hemos ido avanzando, pero que nos demuestra incluso dentro de una misma organización lo difícil que es. Y también tenemos experiencias que no han sido fáciles de transferencias horizontales de alumnos de una misma carrera entre distintas sedes, que también donde no hay confianza respecto de los aprendizajes logrados en una sede. Y valga decir, digamos, que nosotros tenemos los mismos programas de estudio, pero así y todo, esa transferencia no es inmediata y también ha sido un tema que después de largos años hemos podido ir subsanando y ya tenerlo algo más automático. Por lo tanto, ahí hay temas que ir superando y, por supuesto, un tema que tiene que ver con esto, que es el aseguramiento de la calidad, o sea, un buen sistema de aseguramiento de la calidad, por supuesto, ayudaría. Nosotros, y para ir terminando, yo creo que una reforma real en la formación de profesionales supone un trabajo mancomunado, reconocido y valorado por todos, con miras a un éxito como país, y no solo el reconocimiento de los logros de unos pocos. Avanzar en un marco nacional de cualificaciones es sin duda un gran desafío, que tendrá grandes beneficios para nuestros estudiantes y para el país en su conjunto. Sin embargo, además de los desafíos técnicos, hay una tarea de grandes dimensiones en términos de lograr construir las confianzas con el sistema de educación superior y al interior del mismo. Sin duda un gran desafío para todos quienes trabajamos en él. Gracias. Muchas gracias, rector. Cerrando entonces este panel, escucharemos ahora al rector Juan Manuel Solezzi. Anoten la pronunciación correcta, por favor, del apellido. El rector Solezzi es ingeniero eléctrico de la Universidad Técnica del Estado, magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y doctorado en la misma disciplina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue elegido rector en el 2006, reelecto para un segundo mandato en el 2011 y ese mismo año sus pares lo eligieron vicepresidente del Consejo de Rectores. Juan Manuel, sí, por favor. Te aviso a los 2 minutos. Sí. Gracias, Pedro Pablo. Quiero, en primer lugar, agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta invitación a participar de un tema tan interesante como es un marco nacional de cualificaciones. Tema que yo diría tiene su historia, bueno, en el mundo está claro, digamos, y en Chile también. Ya temprano, digamos, el Consejo Consejo Presidencial para la Educación Superior planteó, digamos, la necesidad de ir o encaminarse en esta línea. Anteriormente ya incluso el Consejo de Rectores había iniciado un estudio ya de un posible trabajo sobre un marco de cualificaciones para el sistema de educación. Y la verdad es que hasta el momento estamos en las mismas condiciones, por eso me alegro que hoy día tengamos la oportunidad de conversar. Yo he tenido encuentros de dulce y de agraz con el tema del marco de cualificaciones. De hecho, en algún momento, al asumir este gobierno, tuvimos la oportunidad de constituir una mesa de trabajo entre el Consorcio de Universidades del Estado y ¿cómo se llama? Y el Ministerio de Educación, y planteamos como uno de los temas de trabajo, de desafío, de desarrollo, este marco de cualificaciones. Y sin embargo, llegó un momento, después de una segunda reunión, nos dijeron, mira, esto no está en la agenda. Está bien, digamos, no está en la agenda, por lo tanto no avanzamos en este tema. No sé si estabas tú, Sergio, en esa oportunidad también, estábamos juntos.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Después, posteriormente, se nos pidió acortamiento de carrera al Consejo de Rectores, que había que hacerlo muy rápido, había que responder un planteamiento, y cuando dijimos, mira, esto tiene que pasar primero por un marco de cualificaciones, donde nos pongamos de acuerdo en cosas que son necesarias para el país, digamos, para la progresión de los estudiantes, para que efectivamente tengamos un sistema que funcione. Bueno, no, esto toma mucho tiempo, ¿ya? Queremos esto bastante más rápido. Por lo tanto, un país que mire las cosas así es muy difícil que pueda resolver este tipo de problemas. Y me quiero referir con esto que el tema fundamental de fondo es el tema de la voluntad política para hacer estos cambios. Los países que lo han hecho es porque han tenido voluntad política para hacerlo y porque tienen una cierta conciencia y un cierto sentido común de lo que es la educación superior, de lo que es la educación media, de lo que es la formación de técnicos, etc. O sea, tienen clara la película, como quien dice, y por lo tanto les es muy fácil, tanto a los empresarios, como al gobierno, como a los colegios profesionales, como a los profesores, etcétera, ponerse de acuerdo y establecer cuáles son esos elementos bajo los cuales va a funcionar este marco de cualificaciones que finalmente se transforma en una ley de la República. Un marco de cualificaciones tiene que terminar en una ley. Es posible que instituciones puedan tener su propio acercamiento, pero finalmente un marco de cualificaciones que tiene que terminar en una ley, que definitivamente diga qué es qué. Porque la pregunta, de repente, ¿qué vamos a entender, por ejemplo? Perdonen si hay algún abogado aquí en la mesa, en la sala. ¿Qué vamos a entender por un abogado? ¿Ya? Y que eso que vamos a entender por un abogado lo entiendan los de este lado, los del otro lado, los de más allá, los de más acá, la Corte Suprema, que parece que ha puesto sus reclamos, digamos, etc. ¿Qué vamos a entender por eso? ¿Qué vamos a entender por un ingeniero? Un ingeniero de ejecución, un ingeniero civil, un ingeniero con magíster, un ingeniero a medio camino. Entonces, yo creo que un marco de cualificaciones tiene que ser capaz de, obviamente, reconocer resultados de aprendizaje, reconocer competencias, también reconocer hoy día si es que vamos y avanzamos, como ya se ha impulsado el tema del el sistema de créditos transferibles. O sea, hoy día podríamos medir ya cuánto, no eso que se señalaba adelante, 1.200 horas, 1.300 horas, sino que en términos bien universales y consensuados, cuántas unidades o cuántos créditos transferibles tiene que tener esta carrera, además de las competencias, además de cómo se llama, de los resultados de aprendizaje. O sea, yo creo que hemos dado pasos importantes, pero lo que prima es la voluntad, la decisión de hacer ya un camino en esta línea, que yo creo que es fundamental. Hoy día tenemos que ser capaces, y no lo somos, de reconocer lo que nuestros estudiantes aprenden en inglés, por ejemplo. Lo aprenden en el colegio, tuvieron la oportunidad de viajar, juegan a los videojuegos, aprenden inglés, ¿ya? Y finalmente llegan con ciertas competencias. ¿Quién se las reconoce hoy día? Lo que aprenden en informática. Llegamos, ellos hasta, la mayoría algunos terminan armando computadores, ¿ya? Y llegan a la universidad y nosotros les vamos a enseñar, digamos, dónde está la CPU, qué es lo que hace, todo lo demás. Hacemos ridículos, ¿ya? Entonces, yo pienso que hay muchas cosas de esas, y no solo inglés, francés y otros idiomas que pueden aprender por distintas cosas que nosotros no reconocemos. Pero también en esta voluntad significa una voluntad de revisión completo del sistema. O sea, esto no es como alguien dijo, tenemos un sistema, no sé si tenemos un sistema o tenemos una cosa desregulada, qué sé yo, pero algo tenemos, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere volver a estudiar después de un cierto tiempo de haber trabajado, digamos? Salió de una carrera técnica, profesional, como sea. Resulta que no tiene financiamiento, porque todo lo que está dirigido es solo para la primera profesión, para la primera especialidad. No tiene ninguna posibilidad de volver a estudiar con apoyo, ¿ya? Si efectivamente quiere, menos que le reconozcan lo que hizo, porque nosotros queremos que esté la mayor cantidad de horas, ojalá, en nuestras salas de clase. Entonces, yo creo que el tema de fondo es la voluntad que tienen los estados, ¿ya? Para poder definir, y los gobiernos, definitivamente el Estado lo administra un gobierno de turno, ¿ya? Los gobiernos para llevar adelante políticas que en el fondo apunten a una situación como un marco de cualificaciones, que hoy día es tan importante en el mundo occidental, digamos, como cualquier elemento de definición básica del funcionamiento ordenado, ¿ya? Del funcionamiento de buen nivel, ¿ya?
de un sistema de educación y de un sistema de generación, tanto y de articulación entre los diferentes niveles, tanto aquí en Chile la enseñanza media técnico-profesional, por ejemplo, o la científico-humanista, la enseñanza, los CFT, los IP, las universidades, el posgrado y todo. O sea, el desafío es grande, pero si no hay voluntad, el desafío es imposible. Ese es el resultado final, digamos. Y cuando no hay tiempo, o esto no está en la agenda del que está administrando el proceso, obviamente hay menos posibilidades de llevar adelante este tipo de situaciones. Para nosotros, como Universidad de Santiago, como Consejo de Rectores, que el país se inclinara a trabajar en un marco de cualificaciones, aunando esfuerzos de, lo que dije recientemente, profesionales, empleadores, empresas, etcétera, los colegios profesionales, en países donde los colegios profesionales toman exámenes cada 2 años y tienen que volver a reciclar, ahí el camino está más expedito. Pero aquí se ha eliminado la participación de los colegios profesionales en lo que es la educación o lo que es la formación o lo que la opinión se recoge muy lejanamente. Entonces, yo creo que debemos hacer un esfuerzo en la medida que trabajemos todos en conjunto por un proyecto de estas características, nos vamos a conocer más, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo y yo creo que finalmente podemos dar un salto para el país. Gracias. Espero hasta ahora el tiempo. No, muy bien. Estoy esperando a que lleguen algunas preguntas por escrito. Ahí veo que se levantan las manos. Muchas gracias. No vamos a tener tiempo para responder todas las preguntas, pero sí, voy a tratar, sí, un resumen general, a ver. Yo creo que esta es una pregunta que pueden responder varios de los rectores. Está orientada hacia el rector Vargas. Dice, ¿cómo están pensando o llevando a cabo la vinculación, articulación con el mundo sociolaboral para el marco de calificaciones? ¿Puede realizarse un marco de calificaciones válido para una sola institución de educación superior? Los que quieran sumarse, digamos, pero iba dirigida al rector Vargas, así que tienes primera opción, Gonzalo. Nosotros hemos definido que es una implementación paulatina, porque son varias las variables, los factores que hay que ir alineando en esta dirección. Lo primero que hicimos fue definir los descriptores para cada uno de los niveles, conocimiento, habilidades, responsabilidades, autonomía. Y luego seguir con la metodología más tradicional del levantamiento del perfil profesional en el sector productivo, cuáles son las competencias que una persona con una determinada cualificación necesita. Y estamos en la etapa de validar los descriptores de los niveles trabajando desde el sector productivo, que era algo que se hacía siempre. La diferencia es que hoy día lo estamos referenciando a los niveles del marco. Nos ha ido mal pidiéndole al sector productivo que actúe de una manera más orgánica, ¿cierto? Se ha hablado de los Skill Councils, o consejo de competencia, lo único que ha funcionado es el minero, pero con los otros sectores nos ha ido mal, así que las distintas instituciones estamos llegando a los sectores productivos o a los colegios profesionales, a las asociaciones, haciendo más o menos las mismas preguntas, pero por separado. Entonces estamos en un proceso de convergencia de lo que ha sido la metodología tradicional con lo que define ahora los distintos niveles del marco. Aquí una pregunta para los rectores Bravo y Solesi. Dicen las universidades que forman el CRUCH. Existen varias que tienen, además de las carreras profesionales, formación de técnico profesional con claras intenciones de sacar a estos últimos
desestructura debido a la desconfianza del nivel que entregan. Y según las autoridades, el efecto negativo sobre los índices de acreditación. Es realidad que efectivamente están interesados en el reconocimiento de saberes previos y de la educación continua sin tener el estudiante que partir de cero. Sí, el rector Bravo después iba a dirigir. A ver, el tema de pertenecer a una instancia como el Consejo Rector también demanda de ciertas responsabilidades y obligaciones. Las universidades del Consejo Rector que actuamos bajo acciones autoconcordadas o autorreguladas, tomamos la definición o la decisión de decir, mire, todos nuestros estudiantes son seleccionados vía una prueba de selección nacional, transparente, pública, que se llama hoy día la PSU. Y ese es un acuerdo general de las 25 universidades del Consejo Rector. Y las universidades del Consejo Rector nos hemos dado un margen de tener un 5% de ingresos, como diríamos, sin PSU. Con el correr del tiempo, varias de nuestras instituciones, ¿no es cierto?, han optado por seleccionar una parte de sus estudiantes por la PSU y una parte por procesos de selecciones de distinta índole. Y particularmente universidades que son de carácter regional, básicamente por razones de que no existen suficientes estudiantes con buenos puntajes PSU, han incursionado en lo que podríamos entender la formación técnica. Y hoy día son universidades del Consejo Rector, pero que también tienen una gran cantidad de componentes de formación técnica al interior. Y eso obviamente que va produciendo una heterogeneidad en este grupo que se suponía que era más homogéneo. Sin embargo, las universidades han hecho valer su autonomía, su libertad de decidir, ¿no es cierto?, y coexisten con todo el modelo. Hay 4 o 5 universidades y tengo la sensación, por eso que también lo explicaba al comienzo, tengo la sensación que por razones de financiamiento, por eso que el tema del financiamiento es tan importante en esto, porque finalmente el tema del financiamiento es la que desarticula todo el sistema, o el ordenamiento o poco ordenamiento que teníamos, ¿ya? Al existir pocos estudiantes seleccionados vía PSU, entonces estas universidades por razones de financiamiento se ven obligados entonces a generar carreras de corte técnico. Muchas de ellas han formado facultades tecnológicas. Muchas de ellas tienen 2 tipos de académicos, siendo todos de la misma institución, son académicos de la parte universitaria y hay académicos que son de la parte técnica. Entonces, eso obviamente que le hace mal al sistema. Yo, en ese sentido, soy muy franco. El Consejo Rector le ha insinuado a algunas de estas instituciones que si el sistema es de la selección de nuestros estudiantes vía la PSU, entonces tratemos de cumplir todo, pero obviamente que no se puede obligar a nadie dentro de este contexto. Muchas gracias, rector Solesi. De acuerdo con... Perfecto. Aquí hay una pregunta que va dirigida a todos los rectores y con la cual yo me identifico plenamente, y es la siguiente. Dada la coincidencia de lo que hemos escuchado en cuanto al apoyo que ustedes le están dando a la idea de tener un marco nacional de cualificaciones, ¿en qué estamos topando? ¿Por qué no se convoca un acuerdo nacional? El CRUCH y las universidades privadas se reúnen bajo el paraguas que sea, en el restaurante Los Buenos Muchachos, por ejemplo, y elaboran una propuesta de política pública. Y así por los estudiantes con un berrinche sacaron muchas cosas y las pusieron en la agenda pública, que sea ahora la hora del berrinche de los rectores. ¿Qué les parece? Sí. Ya es fácil opinar desde la galería, como diríamos. No es tan fácil. Yo recién hablé del tema de nuestras culturas, ¿ya?
La Universidad de Chile tiene más de 170 años y la Católica tiene como 130 años. 125. Bueno, cerca de los... Y dentro de eso hay, obviamente, que hay toda una cultura, ¿ya? Y obviamente que es mucho más fácil hacer lo que estamos acostumbrados a hacer desde el punto de vista del mundo académico. Y cada vez que uno lleva como rector alguna innovación curricular, ya las innovaciones curriculares son extremadamente dificultosas, ¿ya? Hace un año atrás un ministro de Educación nos interpeló latamente que nuestra educación era larga, muy cara y poco pertinente, que nos habíamos gastado 70 mil millones de pesos en innovaciones curriculares y no habíamos hecho nada. Esto es más o menos como un año atrás. En realidad hemos hecho mucho, ¿ya? Pero precisamente no hemos hecho mucho para rediseñar el sistema de educación superior. Hemos mejorado nuestra tasa de retención, hemos mejorado nuestros sistemas de aprendizaje, hemos mejorado nuestra formación por competencia en algunos ámbitos, hemos avanzado, pero lo que no hemos hecho es rediseñar el sistema. Y rediseñar el sistema, uno siempre se va a tomar con las culturas y el tema de los gobiernos. Si ustedes analizan en los países que más han avanzado, hay algo que es común. Más del 90% de la educación es pública. Eso es de perogrullo. Europa, Australia y todos los sistemas en los cuales hemos asistido es fundamentalmente de carácter público. Un financiamiento del Estado y por lo tanto cuando el que financia de estas características pide algo, entonces obviamente que es top-down y hacia abajo de alguna manera hay que ordenarse. Es muy difícil que una innovación tan profunda como la que debiéramos avanzar y que estamos todos de acuerdo, nazca desde abajo hacia arriba, ¿ya? Yo como rector, si llego a mi universidad y decir, mire, de aquí para adelante vamos a trabajar en esta cosa, obviamente que va a ser muy difícil ese trabajo. Distinto es que haya un plan, una política nacional, ¿ya? En que estemos todos de acuerdo y que baje entonces con leyes de la República, con el financiamiento correspondiente, en una mirada a 10, 15 años plazo y no que un gobierno de 4 años venga otro gobierno y cambie lo que se estaba. Por lo tanto, se requiere de un gran acuerdo nacional para hacer las mejoras que nuestro país necesita. Muchas gracias. Rector Riesco. Yo quisiera felicitar a la persona que hizo esa pregunta porque es realmente una pregunta de fondo y excede el marco de esto, pero déjeme hacer un análisis de otra naturaleza para no repetir, porque yo coincido con muchas de las cosas que señaló Sergio. En rigor, si uno mira descarnadamente, en el única área que Chile tiene una política de Estado es exterior y de defensa. Mientras debiera tener, yo tengo aquí anotado anteriormente, ámbitos en que obviamente deberíamos tener una política de Estado. Y los digo en cualquier orden, pues. Demografía. Chile es un país que está decreciendo su población. Ultramar, de Finisterra, con poca población. Tenemos censos más, censos menos, pero del orden de 16 millones de habitantes. Política de energía, no la tenemos. De regionalización, no la tenemos. De urbanización, tampoco la tenemos. ¿Por qué tenemos de política exterior y de defensa? Porque ahí hay un componente extranacional. En todo lo que es intranacional, tenemos una incapacidad de poder conversar. Y esa es las causales de esa, nos llevaría, y habrá sus interpretaciones, pero ese es el gran desafío chileno. El otro día, conversando por estos medios modernos con quienes habían sido profesores míos en Alemania, uno traba con el correr del tiempo mucha amistad con ellos, son gente ya que están, profesores jubilados, tienen tiempo y escriben, me decían, Ricardo, yo encuentro realmente inconcebible, pues Chile en Alemania, o Chile en el contexto norteamericano o en Europa, tiene un nivel alto de reputación, por lo menos intelectual, académico, cultural, eso me dice, ¿cómo puede ser que usted, y por favor lo que voy a decir no tiene ninguna connotación, una elección presidencial donde hay 9 candidatos?
Pero eso está detectando que ustedes no piensan en conjunto el país. Como lo decía, mira, Europa funciona primero porque es muy densamente poblado, porque recoge su historia para atrás y aprende de su historia. Y ahí hay otra cosa que digo, yo lo veo, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo de repente en educación, que son importantes, pero no apuntan al fondo, no apuntan al fondo. La movilidad interinstitucional en Chile, que se ha hablado aquí varias veces, es mínima comparada en Europa. Europa no existe porque Europa entendió que si no se relaciona, termina en guerra. Densamente poblado, espacios territoriales chicos, eso es común, es así. Pero en Chile no, la movilidad territorial universitaria es deseable, es buena en el papel, pero Chile tiene una estructura primada, que Santiago es todo y nada. Entonces, hay que tener cuidado con no pescar y entusiasmarse a veces, no lo digo por ninguna de las posiciones de aquí, sino que conceptualmente mirando el país, con cosas que siendo necesarias son extemporáneas a nuestra realidad. Nosotros tenemos que tener el coraje de asumir los problemas que de nuestra fisonomía, historia cultural y geográfica, geopolítica, nos vienen encima. Nosotros tenemos una tremenda discusión ecológica en Chile. Cuando yo no lo voy a hacer, no se asusten aquí, pero yo podría demostrar rápidamente que Chile es probablemente uno de los países ecológicamente más limpios estructuralmente hablando. No hay ningún país del mundo que tenga un avant país oceánico del tamaño que tiene Chile y que corra la circulación atmosférica de oeste a este. No tenemos a nadie que estemos aislados con una cordillera con la que tenemos nosotros, por el polo del sur. Y nosotros enfrascados en una discusión ecológica interesante académicamente, pero no pertinente. Entonces, mientras nosotros, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Chile, ahora estoy en una universidad privada post-1980. Hay que saber en Chile, nos podrá gustar o no podrá gustar, pero estudian más jóvenes universitarios en universidades privadas post-1980 que en el sistema tradicional. Hay que saber también que el sistema, y la discusión chilena es estatal o privada, hay que saber que las dos principales universidades chilenas, una es privada y la otra es estatal. Y hay que saber también lo que yo dije al comienzo, en la sociedad del saber y el conocimiento hay espacio para todos, porque es el único commodity que crece. Cuando Chile mete la pala mecánica, saca cobres y lo vende a muy buen precio, pero se va reduciendo eso. Y el renovable se renueva, pero siempre al estatus inicial. Bueno, el conocimiento es el único que crece. ¿Y eso qué significa? Que permite en el ámbito de educación superior trabajar colaborativamente y no competitivamente, porque hay espacio para todos. Mientras no entendamos eso por las razones que sea, y mantener Chile en esas materias, internamente somos porque somos pocos, porque estamos al fin del mundo, nos pasa que nos cuesta entendernos, mientras eso no se solucione, es difícil seguir adelante. Pero en fin. ¿No? Bien, muchas gracias. Quiero tomar la pregunta no solamente por qué no funciona, si es que estamos todos de acuerdo, porque no avanza, sino que llevarlo un paso más allá y decir cómo podría funcionar. Creo que hoy día hay tres experiencias valiosas que están ocurriendo. Una es la que se mencionó del Consejo Minero, ¿cierto? Tenemos un marco sectorial de cualificaciones, tenemos un marco institucional de cualificaciones con sus primeras experiencias, que ya mencioné, y tenemos lo que está haciendo Chile Valora con el CENSE, que están trabajando lo que han llamado una matriz de cualificaciones. Y creo que no solamente lo tenemos que mirar del mundo de la educación superior, ni siquiera solo de las universidades, si es que es un marco nacional de cualificaciones, ¿cierto?, que tiene que cubrir todos los niveles formativos y no solamente los de educación superior y dentro de ello solamente las universidades. Típicamente entonces estamos frente al típico problema de falla del mercado, ¿cierto? Los actores individuales no nos podemos coordinar entre sí y cuando hay falla de mercado hay una gran justificación, ¿cierto?, de la intervención del Estado y coincido con lo que decía el rector Solesi, la única explicación por lo menos es que en los últimos 4 años no hayamos avanzado, falta voluntad explícita, no que se le haya olvidado, sino que explícitamente se definió que esto no estaba en la agenda. Yo también recibí esa comunicación. Ahora, nada impide que la sociedad civil se organice y trabaje de manera conjunta. Si bien el Consejo Nacional de Educación, ¿cierto?, no es de la sociedad civil, un organismo del Estado, autónomo, ¿cierto?, podría ser una muy buena mesa de trabajo
¿cierto? Yo no creo que vaya a funcionar con que una institución en particular invite y lidere, porque entre las instituciones tenemos nuestras preferencias, nuestros estilos, ¿cierto? Sería muy bueno que esto ocurriera en un terreno neutral de una institución que es la que vela por el desarrollo del sistema. Así que, por mi cuenta, por lo menos, puedo decir que estoy a disposición del que quiera dar el primer paso. Bueno, la pelota está en nuestra cancha, señor presidente. Rector Batten. Brevemente, porque ya se ha dicho prácticamente todo, efectivamente, y yo lo digo, el tema de la confianza y de la voluntad finalmente, se requiere voluntad para desarrollar y generar una política de Estado, como se dijo, porque efectivamente esto tiene que tener esas características, e irse generando las confianzas entre las instituciones, y para eso coincido con lo que dijo el rector Vargas, de que obviamente tiene que ser un tercero que nos invite a participar en una actividad como esta, y así que de nuevamente tiramos la pelota al Consejo Nacional de Educación. Gracias. Rector Solesi. Para reunirnos en el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué le parece? Nosotros estamos disponibles, absolutamente. La próxima semana, ¿a qué hora? Absolutamente disponibles. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, muy especialmente a los panelistas. Muy interesante.